Hola jóvenes, muy buena tarde. Bienvenidos a su módulo número 14, El Universo Natural. Permítanme presentarme, mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y voy a ser su asesor virtual durante estas 4 semanas. En esta semana número 1 estamos abordando la unidad 1, la materia y energía, y vamos a tratar principalmente lo referente a nuestras actividades integradoras número 1, el átomo y sus alcances, y nuestra actividad integradora número 2, la materia. Esta sesión, si tienen alguna duda particular, no solamente de nuestras actividades integradoras, sino también de las actividades de esta semana, no duden, por favor, para realizar sus preguntas, tomen directamente el audio de esta plataforma Zoom, o bien pueden escribir también por medio de nuestro chat. Se está generando un video de esta sesión, mismo que se subirá a la plataforma de YouTube en breve. Cuando revisen el video en la plataforma de YouTube y tienen alguna duda, por favor indiquen con precisión en qué minuto está surgiendo esa duda. Es más conveniente y podemos tener la certeza de cuál es el tema y en qué minuto está surgiendo. Y pueden escribirla en la sección de comentarios de esta plataforma. Lo más importante es que tanto en este chat de nuestra sesión en plataforma Zoom como en la plataforma de YouTube, sigamos las normas de comunicación virtual. ¿Cuál es el propósito formativo de nuestro módulo número 14, el universo natural? Nosotros vamos a reconocer las características del pensamiento científico que sustenta las ciencias experimentales mediante el análisis de la dinámica del universo, el cual les va a permitir a ustedes comprender la estructura de la materia y la interrelación con la energía. En este momento, tal vez el propósito formativo nos parece un poco ajeno, tal vez a lo que veníamos desarrollando en módulos pasados, pero les garantizo que para nuestra semana número 3 y número 4, este propósito formativo va a quedar completamente claro. Ahora bien, nuestra actividad integradora número 1, el átomo y los alcances, ¿cuál es el propósito de esta actividad? Eh, el propósito de esta actividad es utilizar los conocimientos aprendidos acerca del átomo y de los modelos atómicos para reflexionar sobre cómo influyen eh, para establecer enlaces y reacciones químicas. Esa es la parte importante, es el propósito informativo de nuestra actividad integradora número 1. Para ella, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos conocer los modelos atómicos, identificar las características de una reacción química y las características de una ecuación química. ¿Cuál es la relación que existe entre estos dos conceptos? Y es importante comprender la relación entre la teoría atómica y la formación de enlaces. ¿Qué es lo que nosotros vamos a entregar en esta actividad? Vamos a entregar un video en donde nosotros vamos a elaborar y vamos a presentar los modelos atómicos. Nosotros también vamos a explicar la diferencia que existen entre ellos, y también vamos a concluir explicando cómo es que los átomos reaccionan para formar enlaces químicos y con ello también sustancias nuevas. Nosotros, ¿cómo lo vamos a realizar? Es importante que ustedes elaboren los dibujos de manera propia. Pueden utilizar alguna plataforma de dibujo como Paint, pueden utilizar, por ejemplo, PowerPoint. Si ustedes conocen una plataforma de dibujo, de diseño, también claro que la pueden utilizar para realizar esos dibujos. Los dibujos tienen que ser de nuestra propia autoría. ¿Qué modelos atómicos nos están pidiendo? El modelo atómico de Thomson, el de Dalton, el de Rutherford y el de Niels Bohr. ¿Son los únicos modelos atómicos que existen? No, pero son los más relevantes. Lo importante de esta actividad es que nosotros expliquemos con nuestra propia voz al momento de realizar el video. No es necesario que nosotros salgamos a cuadro. Lo más importante es que nosotros realicemos esos dibujos por cuenta propia y que sean explicados con nuestra propia voz.
Nosotros vamos a iniciar esa exposición iniciando nuestro nombre y nuestro grupo. Después vamos a presentar cada uno de esos 4 modelos atómicos que nosotros dibujamos. Vamos a explicar las diferencias que existen entre ellos también. Vamos a explicar nosotros cuál es la relación que existe entre una reacción química y una ecuación química y respecto de los modelos atómicos y cómo es que los átomos forman enlaces. Una vez que nosotros tengamos listo nuestro video, lo vamos a cargar en la nube y es importante. Nosotros una vez que lo carguemos en la nube van a copiar la liga y esa liga la van a pegar en un documento y ese documento lo van a guardar con la siguiente nomenclatura. Sus apellidos, guión bajo, su nombre, guión bajo y la clave de esta actividad que es M14S1A1. Es importante que ustedes verifiquen que sea la liga correcta y que sea su documento, su video, el correcto que están subiendo a la nube y además de que yo tenga todos los permisos para poderlo revisar. Si no tengo los permisos para poderlo revisar, no puedo evaluar su actividad. Además, también de ello, verifiquen que sea el documento correcto, ese video que suban a la nube, y que la liga sea la correcta para que pueda evaluar su video. ¿Cuánto tiempo tiene que durar el video? Lo necesario para que ustedes expliquen los modelos atómicos, para que ustedes expliquen la diferencia y la relación que hay entre una reacción química y una ecuación química, y cómo es que los átomos forman enlaces. El tiempo necesario que ustedes necesiten para ello. Su presentación puede incluir texto, claro que sí. Pueden utilizar un poco de texto para que ustedes puedan apoyarse al realizar el video. Recuerden, ese video lo más importante es que sea explicado con nuestra propia voz. No es necesario que ustedes salgan a cuadro en el video. ¿Cómo puedo realizar yo ese video? Si tienen algunas de las versiones de PowerPoint incluyen la aplicación de grabación de pantalla. En la parte de grabación de pantalla ustedes pueden grabar directamente el audio mientras realizan la presentación y esa es una opción muy apropiada y que es fácil de utilizar. Si ustedes no tienen una versión en PowerPoint y que tenga sobre todo esta aplicación, ustedes pueden hacerlo por medio de su celular utilizando la aplicación de grabación de pantalla. Mientras realizan la presentación en su celular, activan la aplicación de grabación de pantalla, mientras ustedes están explicando todos los puntos necesarios para esta actividad. O bien en su computadora pueden descargar un programa como de uso gratuito como QuickTime Player, como Fraps, Kazam, Open Broadcaster, que les permita grabar la pantalla y adicionar el audio de su explicación. Ya de últimas, jóvenes, que supongamos que yo no tengo esa versión en PowerPoint, que no tengo suficiente memoria, por ejemplo, en mi celular o que no me permite grabar pantalla, o que no se utilizan un programa como QuickTime Players, como Kazam. Ya de últimas, ustedes mientras están realizando su presentación en la pantalla de su computadora, pueden grabar directamente con su celular la pantalla mientras ustedes lo están explicando, generando el video. Una vez que tengan el archivo, lo suben a la nube, copian la liga, lo ponen en el documento, lo guardan con la nomenclatura correcta y eso lo suben a la plataforma. Recuerden, lo más importante es que sea explicado con nuestra propia voz. Que ustedes realicen los dibujos de esos 4 modelos atómicos que expliquen la relación entre ecuación química y una reacción química y cómo es que los átomos forman enlaces y forman enlaces para formar sustancias nuevas. De esa forma podemos resolver los diferentes obstáculos que podemos presentar en esta actividad. Respecto de los modelos atómicos, ¿cómo surge ese concepto de átomo? Los antiguos filósofos, además de desarrollar ciencias como las matemáticas, la astronomía, la medicina, también estudiaban la presencia del hombre dentro de su entorno. A uno de esos filósofos llamado Demócrito de Agrigento, él imaginó que todas las sustancias estaban hechas por pequeñas partículas, muy pequeñas e indivisibles, que estas pequeñas partículas formaban todas las sustancias que veíamos en la naturaleza, y él acuñó ese concepto de átomo.
No obstante, esos conocimientos quedaron relativamente olvidados hasta que a principios del siglo XIX, un químico de nombre John Dalton recupera ese concepto. Hola, buena tarde, Santi Segura. Qué bueno que se acaba de integrar a nuestra primera sesión síncrona de nuestro módulo número 14. ¿Tiene alguna pregunta sobre nuestras actividades integradoras número 1 y número 2? O bien sobre alguna de las actividades de esta semana. Buenas tardes, profe. Perdón, voy a cambiar mi nombre. Soy Alicia Lagunas. Muchas Enseguida gracias. cambio el nombre. Alicia, ¿tiene alguna duda sobre las actividades de esta semana? Bueno, ahorita estoy realizando mi actividad número 1. Bueno, la única duda que me surge ahorita es para realizar las referencias. ¿Puede ser en formato APA o en formato Chicago, cualquiera de los dos, o tiene que ser APA forzosamente? No, mire, si usted utiliza APA es correcto, si usted utiliza Chicago es correcto, si usted utiliza algún otro formato, no se preocupe. Lo más importante es que usted referencie todas aquellas fuentes de información que consulte. Ok, muchas gracias, profesor. Ok, Alicia, muchas gracias. Y sí, por favor cambie el nombre de su presentación, y esto para tener el control de quienes asisten a estas sesiones. Le Sí, agradecería mucho. Ahora bien, ya que se integró con nosotros, acompáñenos a una breve explicación acerca de nuestras actividades de esta semana. Les comentaba, entonces, Demócrito de Agrigento acuña ese concepto de átomo. Es olvidado hasta que a principios del 1800, un químico inglés de nombre John Dalton recupera ese concepto. Él imagina que los átomos son pequeñas esferas sólidas y que existen esas pequeñas esferas sólidas de igual tamaño, eh, y que conforman esos elementos que nosotros encontramos en la naturaleza. Este químico inglés trabajaba con metales, particularmente con el cobre, y él imagina que existen pequeñas esferas indivisibles, muy sólidas, y que conforman esos materiales como el cobre, como el oro, como la plata, y como los elementos que se habían descubierto hasta ese entonces. Era un modelo extremadamente sencillo, pero este modelo todavía perdura, y este modelo sigue siendo muy útil en la actualidad, a pesar de su sencillez. Este modelo dura casi 100 años, hasta que otro científico de apellido Thomson, él estaba experimentando con algo que se llamaban tubos de rayos catódicos. De hecho, él descubre los electrones. Descubre que se forma un haz de luz que proviene de la parte del cátodo de ese tubo viajando hacia el ánodo. Descubre que este haz de luz tiene una carga negativa. ¿Por qué? Porque al aproximar un imán con una carga o con un polo opuesto, ve que este haz de luz es desviado, y cuando acerca el polo negativo del imán, observa que es desviado y que se está repeliendo. Entonces descubre que esas partículas que se están creando tienen una carga negativa. De hecho, él determina la relación entre la masa y la carga del electrón. No puede determinar la carga, no puede determinar la masa, pero sí puede determinar la relación que existe entre estas dos. Entonces, Thomson propone un nuevo modelo para el átomo. En este modelo, él cree que siguen siendo pequeñas partículas esféricas, pero que coexisten tanto cargas negativas, llamadas electrones, así como cargas positivas, en igual cantidad. Y esto le confiere al electrón una carga completamente neutra. De esa forma, se crea un nuevo modelo atómico
Este modelo atómico, cuando él lo representa, ve embebidas dentro de estas esferas sólidas esas cargas negativas y positivas, y se le conoce este modelo como budín de pasas. Años más tarde, y con la tecnología con la que se contaba en ese momento, otro científico, Ernest Rutherford, él estaba estudiando efectivamente más conocimiento acerca de los átomos y diseña un estudio en el cual bombardea una placa de oro, una placa muy delgada, y le empieza a bombardear con partículas radiactivas. Él observa que cuando es bombardeada esta placa de oro, las partículas de alta energía, partículas alfa y beta, traspasan la placa de oro. Entonces descubre algo nuevo del átomo. Descubre que la mayor, o que lo que predomina dentro de un átomo es espacio vacío, pero también observa que algunas veces estas partículas chocaban con algo extremadamente denso, pero muy pequeño. ¿Por qué? Porque estas partículas desviaban su dirección. Entonces él descubre y propone que el átomo, lo que compone un átomo en su mayor cantidad es espacio vacío, y que existe un núcleo que es extremadamente denso y también muy pequeño. Él propone que en ese núcleo existen únicamente cargas positivas, y que esos electrones que había descubierto Thomson, que giran alrededor de este núcleo, que giran a alta velocidad, y de esta forma se propone ese nuevo modelo atómico. Posteriormente, y con ayuda de otros científicos que descubren también otras partículas subatómicas como los neutrones son partículas que se encuentran en el núcleo, al igual que los protones, casi en igual cantidad. Esto es hasta los elementos más ligeros, los elementos más pesados empiezan a tener más cantidad de neutrones en el núcleo, y eso es para poder estabilizarlo. Y efectivamente Bond determina que los electrones sí giran alrededor del núcleo, pero que giran en niveles estacionarios, en niveles energéticos, de acuerdo a la cantidad de electrones y de acuerdo a la energía que tienen estos electrones. Entonces determina que estos, además de girar alrededor del núcleo, giran en diversos niveles energéticos o en capas energéticas. De esta forma surge este modelo, uno de los más actuales, donde se determina que en el núcleo atómico se encuentran tanto partículas positivas llamadas protones, partículas neutras llamadas neutrones, y alrededor de este se encuentran girando a alta velocidad otras partículas con carga negativa llamando electrones. Y de esta forma, estos cuatro modelos atómicos, que siguen siendo muy utilizados, es como nos explican la evolución del átomo y teóricamente cómo es su comportamiento y su estructura. Ahora, ¿cómo es que estos átomos de los elementos pueden formar nuevas sustancias o pueden estabilizarse en los materiales que nosotros conocemos? Eso es gracias a los enlaces químicos. Solo existen tres tipos de enlaces químicos, lo que es el enlace metálico, el enlace iónico y el enlace covalente, pero no son las únicas fuerzas que estabilizan a la materia. Existen otro tipo de fuerzas, sobre todo fuerzas electrostáticas, como puentes de hidrógeno, puentes de azufre, fuerzas de Van der Waals, fuerzas de London, interacciones dipolo-dipolo, pero este tipo de fuerzas no constituyen enlaces químicos, solo existen tres. El primero, el enlace metálico, este ocurre entre átomos de metales, y aquí los átomos que se encuentran en el último nivel electrónico son compartidos entre diversos átomos en algo que se llama marea electrónica. Este es un fenómeno superficial, y esto le da características especiales a los materiales que conocemos comúnmente como metales. Les otorga ese brillo metálico, les otorga también la capacidad de conducir el calor y de conducir la electricidad gracias a este tipo de enlace.
También existe un enlace llamado enlace iónico. Aquí, entre los elementos que existen en la tabla periódica, hay algunos que tienen muchos electrones y les confiere una carga electronegativa muy fuerte. Y también hay átomos que en su última capa tienen pocos electrones y les confiere poca electronegatividad o una electropositividad. Cuando un átomo que es muy electropositivo y un átomo que es muy electronegativo se acercan, semejante o análogamente como ocurre con los imanes, ocurre esa atracción. Pero ¿cómo ocurre esa atracción? El átomo que es muy electronegativo secuestra un electrón de ese átomo que es muy electropositivo. De esta forma, el átomo que es electronegativo adquiere una carga más negativa y con esto ocurre una mayor atracción porque el átomo que pierde o que cede ese electrón se vuelve muy electropositivo y entonces ocurre esa interacción y ocurre ese enlace iónico. Cuando ocurre ese enlace iónico se forman dos especies. Aquella que pierde su electrón se convierte en un catión y adquiere una carga positiva. Y aquel que secuestra o que roba ese electrón se llama anión y adquiere una carga electronegativa. Y entonces, al tener cargas opuestas, ocurre esa atracción y esa formación del enlace iónico. También existe lo que es un enlace covalente. El enlace covalente es el enlace químico más fuerte que ocurre entre ellos. Aquí no se comparten los electrones de su última capa de valencia en mareas electrónicas, tampoco los elementos roban o secuestran esos electrones de otros elementos. Aquí lo que ocurre es que comparten un par de electrones. De esa forma, ambas especies químicas logran una enorme estabilidad y una enorme fuerza en la formación de un enlace covalente. El enlace covalente es el más fuerte, seguido del enlace iónico, y el enlace químico más débil es el enlace metálico. Cada uno tiene diferentes características. Recuerden, nosotros también tenemos que explicar lo que es una reacción química y lo que es una ecuación química. ¿Qué es una reacción química? Es un proceso mediante el cual una, dos o más sustancias eh, transforman esa composición natural que tienen, rompen sus enlaces para formar enlaces nuevos y en este proceso forman sustancias nuevas. Esas sustancias que van a reaccionar se llaman reactivos y las sustancias que se están formando, esas sustancias nuevas, se llaman productos. Nosotros no podemos observar lo que ocurre en una reacción química. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ejemplificar lo que ocurre en ese proceso, lo que ocurre en esa reacción química? Hacemos uso de ecuaciones químicas. La ecuación química nos va a simbolizar lo que está pasando en una reacción química. En una ecuación química, nosotros utilizamos símbolos químicos que van de acuerdo a esa simbología que encontramos en la tabla periódica y de esas sustancias llamadas reactivos y los productos que se están formando. También nosotros utilizamos símbolos como flechas, como signos algebraicos, para decir que se están sumando, se están restando, lo que está pasando en esa ecuación química. Nosotros vamos a observar números y aquí es muy importante que tengamos cuidado. Los números que nosotros vamos a encontrar pequeños, siempre a la derecha, como subíndices, esos subíndices son propios del símbolo químico. Nosotros no los podemos modificar. Y vamos a observar nosotros a la izquierda de los símbolos químicos, números grandes, siempre a la izquierda. Esos se llaman coeficientes químicos o coeficientes de reacción. Esos números yo sí los puedo modificar de acuerdo a lo que está pasando en la ecuación química. ¿Y por qué va a ser importante el conocimiento de estos coeficientes químicos? Porque me van a permitir balancear una ecuación química. Y tal vez no es muy importante en mi actividad 1, pero va a ser muy importante en nuestra actividad 2. Entonces, en una reacción química participan sustancias llamadas reactivos que se van a convertir en productos. Los reactivos siempre los vamos a simbolizar en una ecuación química del lado izquierdo y del lado derecho esas sustancias nuevas que se están formando llamadas productos. ¿Cómo vamos a evaluar nuestra actividad? Recuerden
que ustedes tienen que dibujar por cuenta propia esos 4 modelos atómicos, el modelo atómico de Dalton, de Thomson, de Rutherford y de Bohr. Ustedes van a realizar un video, ya sea que utilicen la aplicación de grabación de pantalla en PowerPoint, utilicen un programa como Open Broadcaster o como Kazam o QuickTime Player, que ustedes hagan esa grabación de su video en la pantalla de su celular o bien directamente de la pantalla de su computadora. Recuerden, lo más importante es que sea explicado con su propia voz. Además de eso, eh, eh, no es necesario que ustedes salgan a cuadro, pero sí que lo expliquen con su propia voz. Además de explicar los 4 modelos atómicos e iniciar ese video mencionando su nombre y su grupo, también van a explicar claramente la relación que existe de los modelos atómicos respecto de las reacciones químicas y las ecuaciones químicas y cómo es que los elementos forman enlaces químicos. Recuerden que solo hay 3: enlace metálico, enlace iónico y enlace covalente. Una vez que tengan ustedes ya su video, lo van a subir a la nube, van a copiar esa liga y la van a pegar a su documento. En su documento la van a guardar con la nomenclatura correcta y va a ser lo que van a subir a la plataforma. Deben de tener mucho cuidado en subir el archivo correcto y que me otorguen todos los permisos para que yo pueda revisar ese video. ¿Cuánto tiempo tiene que durar su video? El necesario con el que ustedes tengan que explicar todos los puntos que se nos están solicitando. Eniestra y familia Rubí, les agradecería enormemente el que colocaran sus nombres. Esto a fin de llevar un control para colocar las participaciones de quienes están integrando a las sesiones de espacios abiertos. Les agradecería mucho que colocaran su nombre personal para poderlos tomar en consideración. ¿Existe alguna duda respecto de nuestra actividad número 1 para aquellos que se integraron a esta sesión? ¿O todo quedó perfectamente claro? Bueno, si quedó completamente claro, vamos a pasar a nuestra actividad integradora número 2. En nuestra actividad integradora número 2, llamada la materia, ¿cuál es el propósito? Nosotros vamos a identificar las propiedades y los estados de la materia, así como las leyes que están relacionadas con ella para reflexionar sobre los fenómenos que se presentan en nuestra vida cotidiana. Esta actividad es bastante dinámica. Aquí nosotros vamos a hacer uso de un simulador y también vamos a aplicar los conocimientos respecto de una ecuación química para poder nosotros conocer a plenitud lo que es la ley de la conservación de la materia. ¿Nosotros qué necesitamos para poder realizar esta actividad? Identificar los estados de la materia y las fuerzas que intervienen en ellos, conocer las propiedades de la materia y comprender la ley de la conservación de la materia y cuál es su aplicación. ¿Qué es lo que vamos a entregar? Aquí nosotros vamos a entregar un documento en Word, un documento en un procesador de textos donde vamos a incluir lo siguiente. Para nosotros poder realizar nuestra actividad, es importante que nosotros ingresemos al simulador de estados. Cuando ustedes ingresen a la actividad, pasan el cursor sobre la palabra simulador estados de la materia, van a ver que cambia y es la liga directa para que ustedes ingresen al simulador de estados. Van a ingresar al simulador y van a darle un clic en la opción estado. Ahí van a observar las características de los estados de la materia de distintos átomos, como es el neón y el argón, o bien pueden ustedes seleccionar moléculas como el oxígeno y el agua. Ahora ustedes van a observar cómo es que se comportan las partículas, ya sea de los átomos o de las moléculas, en los diferentes estados de la materia. Recuerden ustedes tomar impresiones de pantalla en medida de que ustedes vayan utilizando el simulador. ¿Por qué? Porque las vamos a tener que integrar nosotros dentro de nuestra actividad. Dunia, no vamos a seleccionar únicamente uno. Nosotros tenemos que describir las características de los estados de la materia que nosotros observemos. Es por ello que nosotros tenemos o vamos a escoger el neón, vamos a escoger el argón y vamos a ver su comportamiento. Se comportan igual a la misma temperatura,
Estos átomos se van a comportar igual que las moléculas como el oxígeno y como el agua. Es por ello que nosotros debemos de seleccionar los diferentes átomos y las diferentes moléculas. Además de eso, nosotros vamos a seleccionar la opción de cambios de fase y nosotros vamos a tener la oportunidad de aplicar calor y frío. Vamos a observar qué es lo que pasa si nosotros disminuimos mucho la temperatura. ¿Qué es lo que pasa con esos átomos o esas moléculas si nosotros aumentamos mucho la temperatura? ¿Qué es lo que pasa si yo incremento la presión al aumentar más moléculas, por ejemplo, con la bomba de aire? O bien, si yo con el dedo presiono mi simulador, ¿qué es lo que pasa si yo presiono demasiado la tapa de mi simulador? ¿Qué es lo que pasa si yo elevo demasiado la temperatura? Observen qué es lo que pasa con el comportamiento de esas partículas. ¿Por qué? Porque son importantes para poder nosotros realizar nuestra actividad. Es importante que ustedes tomen capturas de pantalla utilizando esos átomos, esas moléculas, aplicando presión, aplicando frío y que las integren a su actividad integradora número 2. Además de esto, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros vamos a conceptualizar las propiedades tanto generales como específicas de la materia. Podemos tomar como base el cuadro que se nos muestra en pantalla y describir esas propiedades como extensión, la masa, la inercia, el punto de fusión y el grado de conductibilidad. Nosotros además vamos a redactar en un párrafo cómo se observan en el simulador las propiedades de la materia y vamos a justificar nuestra respuesta. Después de eso, para poder nosotros describir y comprender la ley de la conservación de la materia, nosotros vamos a balancear la ecuación que se nos está presentando y vamos a comprobar el resultado por medio de la suma de las masas molares. El método que vamos a utilizar va a ser el método del tanteo y finalmente nosotros vamos a redactar una conclusión de 8 a 10 renglones de cómo se evidencia la ley de la conservación de la materia, tanto en los resultados que nosotros vamos a obtener del balanceo de nuestra ecuación y los cálculos de las masas molares, y además de lo que nosotros observemos en el simulador. Una vez que nosotros completemos todos los puntos de esta actividad, vamos a guardar nuestro documento con la siguiente nomenclatura, nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre y la clave de esta actividad que es M14, S1, A y 2. Nosotros, por medio del simulador, nosotros vamos a comprender los estados de la materia. Los estados fundamentales de la materia son tres y únicamente tres estados fundamentales, el cual es el sólido, el líquido y el estado gaseoso. ¿Son los únicos estados de la materia? No. También existen lo que es el plasma y los condensados Einstein-Bose. Pero estos dos estados de la materia no son estados fundamentales. Los estados fundamentales únicamente son tres. Y comparten características entre ellos. Tanto los sólidos como los líquidos tienen volumen fijo, pero solo los sólidos tienen una forma definida. Tanto los gases como los líquidos no tienen una forma definida. Los gases tampoco cuentan con un volumen fijo. Nosotros en el simulador vamos a comprender cómo es el comportamiento de las partículas en los sólidos y nos vamos a dar cuenta que las partículas están muy cercanas las unas de las otras. Las partículas pueden llegar a tener movimiento, pero este movimiento solamente es de vibración y de rotación. En los líquidos, las partículas están cerca, pero tienen un mayor grado de libertad. Las partículas pueden vibrar, pueden rotar o pueden tener un movimiento de traslación ordenado. ¿Qué es lo que pasa con esas partículas en estado gaseoso? Aquí van a tener tanta energía que gozan de completa libertad. Pueden tener movimientos de traslación, pueden colisionar entre ellas, tienen tanta energía y eso es lo que les confiere también las características de que no poseen un volumen fijo ni tienen una forma definida, como es en el caso de los sólidos. Tanto sólidos como líquidos no se pueden comprimir, mientras que para los gases sí es posible comprimirlo. Y eso nos daremos cuenta haciendo el uso del simulador cuando nosotros presionemos la tapa, pero va a llegar hasta un punto. Nosotros, si presionamos demasiado esa tapa, me gustaría que descubrieran qué es lo que pasa en nuestro simulador.
Nosotros vamos a describir esas propiedades tanto generales como específicas de la materia. ¿Es la única forma de cómo nosotros podemos clasificar esas propiedades? No, también las podemos clasificar como propiedades generales, como propiedades físicas, como propiedades intensivas. Donia, excelente. Qué bueno que se anima a utilizar ese simulador. Ya vio que explotó. Eso es parte de esa experimentación que nosotros podemos hacer con el simulador. Y es esa parte que también nos da la comprensión de los estados de la materia. Qué bueno que lo hizo, puede hacerlo una y otra vez, puede elevar la temperatura y ver también si ocurre lo mismo que le pasó al presionar demasiado la tapa. Propiedades generales como el volumen, la masa, el peso, la inercia, la divisibilidad, propiedades físicas como la densidad, la solubilidad, el punto de fusión. También las podemos clasificar como propiedades intensivas o como propiedades intensivas. ¿Y ello de qué, en qué deriva? Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia que tenga una sustancia, por ejemplo, el peso, el volumen, la longitud. Mientras que las propiedades intensivas son características de esa sustancia, como la temperatura, la presión y la concentración. ¿Cómo puedo yo explicar esto? Imaginen que voy a hacer parte de mi despensa el día de hoy y me hace falta azúcar en casa. Y yo compro una bolsa con 2 kilos de azúcar. Imaginen que yo voy a preparar varios litros de agua de naranja y utilizo la mitad de la cantidad de azúcar que yo compré. ¿Estoy cambiando las propiedades extensivas? Sí, porque originalmente yo compré 2 kilos de azúcar. Pero si le quito la mitad, si le quito 1 kilo para poder hacer mi agua, solo me va a quedar 1 kilo restante. Entonces, ¿qué estoy cambiando? Tanto el peso como el volumen de ese azúcar inicialmente que yo compré. Entonces estoy afectando las propiedades extensivas. Pero si yo quito 1 kilo de azúcar, el resto no se va a convertir en arena, no se va a convertir en sal, no se va a convertir en polvo, no va a desaparecer. Las propiedades de esa sustancia van a permanecer. El azúcar restante va a seguir siendo azúcar. Así es que las propiedades intensivas no se ven afectadas. ¿Por qué? Porque son características de esa sustancia. Imaginen que yo salgo a barrer la calle de mi casa o el patio y rompo el palo de la escoba. Un palo que mide 1,20 m aproximadamente, lo rompo justo a la mitad. ¿Voy a cambiar las propiedades extensivas? Sí. ¿Qué propiedad estoy cambiando? La propiedad de longitud. Ese palo originalmente medía 1,20 m y si lo parto a la mitad, ahora voy a tener dos fragmentos de 60 centímetros cada uno. Estoy cambiando las propiedades extensivas, estoy cambiando su longitud. No estoy cambiando ni el peso ni el volumen, pero sí cuánto mide. ¿Estoy cambiando las propiedades intensivas? No. ¿Por qué? Porque no porque yo rompa ese pedazo de madera, se va a convertir en metal o va a desaparecer. Estos fragmentos van a seguir siendo madera y va a seguir conservando esas propiedades. No obstante, yo lo rompí y sí estoy cambiando su longitud. De esa forma, nosotros también podemos clasificar las propiedades de la materia. Y como anteriormente se mencionó, ¿qué es lo que ocurre en las reacciones químicas? Para ello nosotros necesitamos comprender la ley de la conservación de la materia, que nos indica que la materia no se crea ni se destruye, que solo se transforma. Y en el caso de las reacciones químicas es el paso de reactivos hacia productos. Nosotros no podemos observar lo que pasa en las reacciones químicas, pero sí recuerden que nosotros sí lo podemos simbolizar por medio del uso de ecuaciones químicas. Recordemos que siempre a la izquierda de una ecuación química vamos a tener los reactivos y en la parte derecha los productos. Cuando esos reactivos cambian o rompen sus enlaces para formar nuevos enlaces, están formando sustancias nuevas, pero no por ello se está destruyendo materia o bien estamos creando materia. La materia resultante y esos productos va a tener características diferentes de esos reactivos, pero no por ello nosotros estamos destruyendo ni creando materia. Es decir, imaginen que yo tengo 2 kilos de reactivos. Los hago reaccionar y van a formar una sustancia nueva. No porque sea una sustancia nueva, esa sustancia va
a pesar 5 kilos o no va a pesar medio kilo. Si yo originalmente tenía 2 kilos de reactivos, voy a tener 2 kilos de productos. Pero esos productos van a tener características y van a ser una sustancia diferente de esos reactivos. ¿Por qué? Porque está cambiando, pero yo no estoy creando ni destruyendo la materia. Y eso es lo que ocurre en las reacciones químicas. Recuerden que en las reacciones químicas nosotros las podemos simbolizar por medio de esas ecuaciones químicas. ¿Para qué nos sirven las ecuaciones químicas? Para poner en claro la ley de la conservación de la materia. Recuerden que las reacciones, las ecuaciones químicas, nosotros utilizamos símbolos químicos. Esos símbolos químicos también constan de pequeños subíndices. Los subíndices siempre van a estar a la derecha del símbolo químico y en la parte inferior. Esos, tanto el símbolo químico como los subíndices, yo no los puedo modificar. Pero existe algo, existen esos coeficientes químicos. Los coeficientes químicos o coeficientes de reacción o simplemente coeficientes son los números grandes que van a ir a la izquierda de ese símbolo químico. Y esos yo sí los puedo modificar, yo los puedo adicionar. ¿Para qué me sirven? Para poder balancear una ecuación. Y yo balanceo una ecuación para cumplir con la ley de la conservación de la materia. Esos coeficientes me van a decir cuántas moléculas yo tengo como reactivos y cuántas moléculas tengo yo como productos. Claro que el número de moléculas va a cambiar, pero la cantidad de materia no. Lo podemos ver en pantalla. Si yo tengo hidrógeno y cloro, hidrógeno de símbolo H2 y cloro de símbolo Cl2 y reaccionan, voy a formar 2 moléculas de ácido clorhídrico. Ese número 2 me está diciendo que tengo 2 de esas moléculas. Cuando yo quiero balancear las ecuaciones, me doy cuenta de que ese 2 va a multiplicar tanto al hidrógeno como al cloro y que voy a tener 2 átomos de esas sustancias como producto. Y cuando yo observo mis reactivos, me doy cuenta de que tengo la misma cantidad de átomos. Si yo tengo la misma cantidad de reactivos y tengo la misma cantidad de productos, entonces mi ecuación se encuentra balanceada. Entonces yo puedo entonces calcular las masas molares de ellos y me daré cuenta que si tengo la misma cantidad de reactivos, si tengo la misma cantidad de productos, entonces mi reacción se encuentra balanceada. Si yo tengo menos reactivos o tengo menos productos, entonces mi reacción no se encuentra balanceada. ¿Y qué es lo que me está indicando? Que yo estoy destruyendo materia o que estoy creando materia. Y eso no es posible. Es por ello que son importantes el balanceo y el utilizar de forma apropiada esos coeficientes. ¿Cómo vamos a evaluar esta actividad? Recuerden que tenemos que ingresar al simulador, tomar diversas capturas de pantalla cuando nosotros estemos experimentando tanto con moléculas como con esos átomos. Vamos a experimentar aplicando calor, aplicando frío, aumentando la presión. Nosotros vamos a describir de forma clara en una cuartilla las características de esos estados de la materia que nosotros observemos. Vamos a explicar de forma clara la diferencia entre los estados de la materia y los factores que intervienen en ellos, justificando nuestra respuesta. Vamos a elaborar una tabla tanto de las propiedades generales como específicas de la materia en función de los ejemplos que se nos están proporcionando en nuestra actividad. En un párrafo nosotros vamos a explicar de forma clara cómo se observan las propiedades de la materia en el simulador. Vamos a realizar de forma correcta nuestro balance, vamos a calcular las masas molares y en función de esos resultados y de lo que nosotros observemos en el simulador, nosotros vamos a concluir argumentando cómo se evidencia la ley de la conservación de la materia conforme a lo que nosotros realizamos en esta actividad. ¿Existe alguna duda sobre nuestra actividad 1 y 2? ¿Quedó todo claro? Alicia, muchas gracias. No obstante, les recuerdo que realicen su actividad socioemocional. Adelante, ¿qué es lo que pasa en la actividad 2, Dunia Castellanos? Puede tomar el audio directamente sin ningún problema.
En la actividad 2 tenemos que explicar cada uno de los elementos. ¿A qué se refiere? De los átomos y las moléculas en el simulador. O sobre... Sí, Adelante. yo vi que ahí decía neón, agua, nitrógeno. ¿Tenemos que explicar de cada uno la No, reacción que hace? en el simulador no vamos a observar ninguna reacción. Lo único que vamos a observar son cambios en los estados de la materia. Y lo que nosotros tenemos que explicar son esos estados de la materia respecto de cómo nosotros observamos las partículas, tanto de esos átomos como esas moléculas. Sí, pero mi duda es de cada uno. Suponer, las partículas del agua reaccionaron así, las partículas del neón reaccionaron así, o sea, de cada uno o cómo Ok. sería. Le vuelvo a comentar. No vamos a observar ninguna reacción en el simulador. Vamos a observar cambios en los estados de la materia. ¿Qué es lo que pasa en estado sólido? ¿Cómo es lo que yo observo las partículas de neón? ¿Cómo es que observo yo las partículas del argón, las partículas de agua o de oxígeno? Yo voy a explicar que en estado sólido, las partículas de agua a cierta temperatura empiezan a tener una mayor cantidad de movimiento. Que para átomos como el argón necesita una temperatura más baja para que permanezca en estado sólido. Si yo aumento la temperatura, entonces las partículas se empiezan a mover más y eso me pasa o hace un cambio de estado a un estado líquido, mientras que tal vez el agua se vuelve líquida una vez que tenemos a un grado, pero el oxígeno tal vez a menos 80 grados centígrados o a 220 Kelvin, ya se encuentra de forma líquida. El agua, una vez que yo sobrepase los 100 grados centígrados, esas moléculas van a comportarse, a tener más energía para empezar a colisionar y se van a empezar a separar. Eso yo lo voy a observar, por ejemplo, con el neón a menos 130 grados, que van a tener suficiente energía como para estar en estado gaseoso. Nosotros tenemos en esta primera parte de lo que observamos en el simulador, explicar los estados de la materia conforme lo que nosotros estemos observando en ese simulador, porque no están reaccionando. Únicamente lo que ocurren son cambios físicos. Estamos experimentando cambios físicos con esos cambios de estados de la materia, esos cambios de agregación de sólido a líquido o de líquido a gas, por medio de factores como la temperatura y como la presión. Y claro que esas sustancias van a tener un diferente comportamiento a diferente presión y a diferente temperatura. Ok, espero que haya quedado más claro. Si usted también prefiere hacerlo de forma individual, yo para el neón observé que a menos 270 grados las partículas que componen al neón en el simulador casi no tienen movimiento y de hecho tienen un comportamiento sólido. Pero al aumentar un poco más la temperatura, tal vez hasta menos 100 grados Celsius, entonces empiezan a tener un comportamiento líquido. Pero a menos 150 grados, vemos que las partículas empiezan a tener un mayor grado de libertad y entonces empieza a observar que estas ya están en estado gaseoso. Y entonces puede empezar a describir qué es lo que pasa con el neón o conjuntarlo. Lo importante es que nos quede claro qué es lo que ocurre con esos estados de la materia. ¿Alguna otra duda respecto de nuestras actividades? Además de realizar nuestras actividades, recuerden realizar su actividad socioemocional, su actividad formativa número 1 y número 2, además de su cuestionario. Les recuerdo, se está creando una grabación de esta sesión misma que en un momento más estaré subiendo a la plataforma de YouTube y les compartiré el enlace por medio de nuestro foro para los espacios abiertos. Les recuerdo, el día viernes, si se llega a presentar alguna otra duda, vamos a tener nuestra sesión a las 6:20 de la tarde
hora de la Ciudad de México. Y también, si se llega a presentar una duda, por favor, envíenme un mensaje vía mensajero o pueden enviarme un correo electrónico. Preferiría que me escribieran vía mensajero porque lo consulto más rápido y les puedo dar una respuesta más rápida si es que se presenta alguna interrogante al momento de realizar nuestras actividades integradoras o al momento de realizar nuestras actividades de esta semana. No se preocupe, Dunia, para eso está el video, para que usted en breve ya podrá checar la primera parte si es que nota algún detalle de cómo realizar nuestras actividades integradoras, o bien si tiene alguna otra duda, de verdad no dude, estos espacios son para ustedes, son para que despejemos esas dudas. Y podemos aprovechar la sesión del viernes o bien poder utilizar las herramientas como el correo electrónico y el mensajero para que tengamos una comunicación constante y lo más importante, podamos integrar nuestras actividades de forma correcta. También les recuerdo, por favor, eviten incurrir en actividades de plagio, debido a que si se detecta plagio en sus actividades, esta es penalizada. Si yo utilizo alguna fuente de información para realizar mis actividades, es correcto, pero todas esas fuentes yo las tengo que colocar dentro de mis referencias. ¿Por qué? Porque si no, estaría incurriendo en plagio. Todas esas fuentes de información, por favor, utilicen las referencias. ¿Cómo voy a referenciar? Pueden utilizar formato APA, pueden utilizar formato de Chicago, pueden utilizar Massachusetts, la opción que a ustedes más les convenga, pero coloquen las referencias de las fuentes de información que ustedes utilicen. Y si no existe alguna otra duda, entonces vamos a terminar esta sesión. También les recuerdo, en nuestro foro de novedades les publiqué algunos recursos que ustedes pueden utilizar para que adquieran más conocimientos de los temas de esta semana y que también les podrían ayudar para poder realizar sus actividades integradoras. Alicia, Dunia y Elsa, les agradezco mucho el que se hayan integrado a nuestra primera sesión de nuestro módulo 14 y espero verlas el viernes. Cualquier duda, contáctenme vía mensajero preferentemente o también vía correo electrónico. Hasta luego y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego, Dunia, Alicia, Elsa.